Los resultados definitivos del cuestionado Censo 2012 se van a conocer recién durante el segundo semestre de este año. Así lo ha confirmado el director del INE, Juan Eduardo Koymans, luego de anunciar los datos corregidos de esta medición, que cifró a los chilenos en cerca de 16.341.000 habitantes, es decir, cerca de 292.000 menos que la primera entrega. Queremos conversar más sobre este tema. Para eso nos acompaña el senador electo del PPD y ex integrante de la comisión investigadora del INE, Felipe Arboe. Buenos días, senador electo. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Somos de memoria corta los chilenos. Ya pasa de moda el tema del censo, nos olvidamos, claro, nos volvemos a acordar a propósito de que ahora somos menos. Se nos subió el per cápita, somos todos más ricos, por un anuncio por secretaría. Recuérdenos, refrésquenos la memoria, senador electo. ¿En qué quedó o cómo terminó la comisión investigadora de la que usted fue parte y de los datos que se le mandaron entonces al Ministerio Público a raíz de esa comisión investigadora? La comisión investigadora pudo, después de una larga función, tuvo la oportunidad de comprobar, en primer lugar, que los datos que entregó la autoridad sobre censo de población y vivienda eran datos que estaban equivocados, que había una omisión cercana al 10%, lo cual no es aceptable técnicamente en ninguna parte del mundo. ¿Y la calificación de esa omisión de 10%, más allá de que como estadística sea poco aceptable, fue una omisión dolosa, deliberada, culposa? Deliberada, absolutamente deliberada? Logramos establecer nosotros que el exdirector del INE, el señor Lavé, estaba al tanto de la situación en el sentido de que había un grupo de población que no podía contarse, las viviendas sin moradores, y cuando se dio cuenta que la proyección hecha por CELADE, desde el censo del 2002 al 2012, no coincidía con esta, de manera determinante, decidió incorporar en la información que daba a conocer, sin señalarle a los ciudadanos, ni a la autoridad aparentemente, al presidente de la República, de que había incorporado una proyección. En resumen, entonces, entendiendo que ningún censo cuenta a cada una de las almas que habitan en un país, aquí hubo negligencia dolosa. Aquí hubo, eso lo calificará, digamos, desde el punto de vista penal el Ministerio Público, pero efectivamente... en su calificación como abogado... Efectivamente, a juicio nuestro, la comisión, aquí hubo una actuación deliberada del exdirector del INE por establecer una información que no era veraz, que no tenía sustento técnico. Y en segundo lugar, se acreditaron un conjunto de irregularidades desde el punto de vista administrativo contractual, algunas de ellas que fueron oficiadas al Ministerio Público, y hoy día el Ministerio Público tiene causa criminal investigando por desvío de dineros, de contrataciones en la administración del señor Lavé. Ha habido harta polémica en torno a, más allá del censo concreto y de cuántos somos, en torno a si es que sirven o no los datos del censo para la elaboración de políticas públicas, que finalmente lo que más interesa, ¿no? Bueno, ¿cuál es la importancia del censo? Usted bien lo dice, Paola, es que las cifras del censo permiten determinar no solo el PIB per cápita, sino que además permite determinar, por ejemplo, la asignación de recursos a los municipios en función de su población, en función de las estadísticas sobre discapacidad, la falta de vivienda, los niveles educacionales, es decir, focalizar la política pública, hacer un uso eficiente de los recursos. Cuando una autoridad hace un censo de mala calidad, afecta la política pública. Entonces, lo que estamos viendo es extremadamente delicado, porque junto con afectar la política pública, ha significado un daño, a mi juicio, muy difícil de reparar a la imagen nacional e internacional de nuestro organismo emisor, el INE. Ahora, ¿se va a reparar al menos en el... repararemos el censo. Van a reparar el censo y lo ha dicho la presidenta electa que va a ser a través de un mecanismo abreviado. Así es. O sea, hay quienes dicen que los mecanismos abreviados o que hay cosas que no se pueden abreviar. Entre ellos estaría un censo, que los censos deben hacerse con una metodología rigurosa que no permite, como digo, una modalidad abreviada. ¿Qué le parecen a usted eso? Son dos cosas distintas, yo diría. Vamos a intentar recuperar la credibilidad de las cifras del censo a través de un censo abreviado. ¿Qué significa esto? En la práctica es un cuestionario más breve, pero la metodología que se aplica es exactamente la misma, es decir, la encuesta casa a casa, con el objetivo de que las cifras del cuestionario abreviado estén debidamente validadas desde el punto de vista técnico y metodológico. Y para eso los expertos trabajarán en una comisión especial cuando el gobierno, nuevo gobierno así lo tiene. Pero que se va a hacer durante los 4 años de Michelle Bachelet. Efectivamente, lo que no puede ocurrir es que nosotros sigamos especulando cuántos somos y con eso afectando las políticas públicas de nuestro país. Los dineros públicos son escasos y hay que aplicarlos bien. Y para aplicarlos bien tenemos que tener un diagnóstico adecuado. Cualquier inversionista que quiere realizar una inversión, primero mira el diagnóstico, cuál es el balance. Bueno, aquí tenemos un mal balance. Cuando el director del INE actual
nos dice que somos cerca de 16 millones, pero al final de la conferencia de prensa dice que la verdad es que la cifra no es real, sino que va a ser validada eventualmente en 26 semanas por CELADE. Uno está diciendo, ¿para qué informa algo que no tiene sustento? No parece adecuado. Estamos a 13 días de un cambio de mando. Mire qué distinta es la actitud del ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda. Él ha realizado en el Ministerio de Desarrollo Social un trabajo de reevaluación de la ficha de protección social. Está prácticamente listo, pero él entiende que ha habido un cambio de mando, cambian las autoridades y cambia el color político del gobierno. Entonces ha decidido, prudentemente, dejarle a la nueva autoridad la decisión. Este señor Koymans, de manera a mi juicio imprudente, lo que ha hecho es intentar amarrar a la nueva autoridad, pero que no se equivoque. Pero es que por un lado, perdón Felipe, pero por un lado amarrar a la nueva autoridad, usted lo considera poco prudente, pero por otro lado muchos han hablado de la lamentada independencia que debe tener el INE y que por lo tanto la desamarraría o debería desamarrarla del gobierno de turno, siendo un ente independiente. Se le ha comparado incluso con la independencia muy conocida y respetada que tiene el Banco Central, por ejemplo. Hoy día eso no existe. Hoy día eso no es así. Hoy día el INE es una institución que, si bien funciona desde el punto de vista técnico o funcionaba técnicamente de manera muy autónoma, en la práctica lo que ha ocurrido en el último tiempo, a partir de la experiencia del señor Lavé, es que se ha transformado en instrumento, porque cuando alguien intenta manipular la información, que lo vimos, ojo, perdón, en el Felipe, caso ¿un instrumento de quién? ¿Usted cree que esto fue, que el AVE fue un instrumento del presidente, del ministro? No, el INE fue un instrumento del AVE. Esa es mi percepción. O sea que no es falta de independencia, sino que es falta de rigor de quien estaba a su cabeza. Efectivamente. No obstante lo anterior, lo que se ha planteado es establecer una autonomía legal al INE. Es decir, ojalá lograr una autonomía total para que el organismo emisor, independiente del gobierno de turno, nos pueda decir a todos los chilenos con total transparencia y sustento técnico cuántos somos y dónde hay que invertir los recursos para efecto que sea mucho más eficiente. A mí me preocupa de sobremanera que se haya informado esto, porque la verdad es que adolece de sustento técnico y eso es un problema, que no es un problema para el gobierno de Michelle Bachelet, es un problema para todos, porque por ejemplo, los alcaldes de comunas pequeñas, Quilaco, Quilleco, Antuco, Lebu, por ejemplo, para nombrar alguna de mis zonas, oiga, los presupuestos que le llegan van a ser en función del censo del 2002, porque esta información no es la adecuada. Ahora, ¿cómo es posible, por ejemplo, ¿cómo es posible que cuando uno ve la cifra que dijo el director del INE ayer, que somos los chilenos, supuestamente somos los chilenos, si uno la compara con lo que dice el CERVEL, que tiene derecho a voto, es decir, habría solo un 17% de los chilenos que no tienen derecho a voto? Me parece que no calzan las cifras, y eso es extremadamente delicado para un país que ha intentado hacer políticas públicas serias, responsables y estables en el tiempo. Ahora, para hacer políticas públicas serias, hay algunos municipios que están bastante cojos, hay algunos en particular que tienen 25% menos de sus personas contadas. Respecto de esa zona, ¿no sería conveniente aplicar un censo en forma y no un censo abreviado, dado que efectivamente 1 de cada 4 vecinos de esa comuna quedaron fuera? Podría ser. Mire, yo no soy experto en estadística y creo que sería irresponsable de mi parte hablar respecto a una decisión técnica. Eso tendrán que verlo los expertos y espero yo que en el breve plazo se pueda hacer, porque por Dios que es importante para nosotros que legislamos, que estamos en el servicio público, poder destinar de manera eficiente los recursos públicos. Por eso creo que es indignante lo que ha ocurrido, porque hay muchos técnicos y profesionales en el INE que son de alta calidad, que tenían un tremendo reconocimiento nacional e internacional, y producto de malas administraciones que hemos tenido en los últimos tiempos, se ha generado un manto de duda respecto a las cifras, y eso no lo hace bien a Chile, independiente del gobierno de turno. Felipe Arboe, muchas gracias por acompañarnos y mucho éxito en su calidad de senador a partir del 11 de marzo. Que tenga un buen día. Gracias, buen día.